Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, estamos en Aprendamos Juntos, compartiendo un diálogo, compartiendo un tema. Esta vez nos acompaña Daniel Ferminades. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, buenas tardes. Con Guillo, como siempre. Muy buenas tardes. Y Enzo, que está ultimando los detalles ahí. Buenas tardes. El pobre Enzo es el que arma todo antes de empezar. Lo tenemos a Sergio, que está sacando fotos, y Luciano, que quiere participar en un ratito nomás, parece. Gracias a Seba, que está en los controles. Y bueno, como decimos siempre, esta es una mesa de amigos. Hoy contamos con la presencia de Daniel. Nosotros siempre tomamos un tema que vamos desarrollando, a veces en más días, a veces menos. Bueno, el martes pasado estuvimos con el tema, Enzo. La bondad y la compasión. ¿Y qué tal nos habrá ido durante esta semana? ¿Seremos un poquito más bondadosos? Es bravo, ¿no? Es bravo, sí, ojalá. Se ¿Cuál? podría medir. Sí, yo no sé. ¿Hasta dónde llega la bondad de uno cuando se encuentra que pareciera en la sociedad que es todo pelea? Y en la sociedad no digo hablando de lo grande, sino de lo que le pasa a cada uno hoy cuando llega a determinada esquina y la calle está cortada y tiene que dar la vuelta y tenía 5 minutos para llegar y se le hacen 15, y la bondad, en mí por lo menos, es difícil de ejercer. Si bien uno sabe. Sí, es como cómica esa parte, porque el día que agarramos el pozo con el auto, nos acordamos de los parientes del político de turno, y el día que están cortando la calle para arreglar el pozo también nos acordamos, porque tenemos que desviar y no podemos. Sí, como que a veces por ahí habría que sondear un poquito en uno y ver qué nos tiene desconforme y cómo descargamos con cosas que a lo mejor son pasajeras, que se presentan en nuestra vida, y no es por ahí en realidad nuestro enojo y nuestro problema, ¿no? Claro, ¿cuál es la causa real de lo que nos está produciendo el desequilibrio, ¿no? Claro. Sí, como, bueno, yo que vivo en el campo he escuchado mucho, la gente en la relación con la tierra, cómo valoran, necesitan, están atentos, por ejemplo, al agua caída del cielo, ¿no? Al agua natural. Y bueno, cuando pasan días que no cae agua y los soles son fuertes, piden la lluvia, y cuando empieza a llover y ya pasaron los 5 milímetros, ya están pidiendo que deje de llover. Hay cosas que tenemos que entender que no podemos manejar, y tenemos que amoldarnos y agradecer siempre de alguna manera que alguien se beneficia, ¿no? Y que es como que vivimos en un desconformismo, Daniel, es decir, como que nada nos llena, o nada nos satisface, o estamos muy pendientes de lo material. Tal vez me parece como que mezclamos, nosotros mezclamos, porque en realidad hacemos muchas cosas a diario, y estamos atentos a muchas cosas que suceden, ¿no? Porque a lo mejor yo estoy tranquilo viviendo en el campo, pero se me ocurre mirar los titulares y ahí me agarro la cabeza, porque, bueno, se movió la moneda extranjera, porque las cuotas. Y por ahí a mí en ese momento precisamente no me afecta, pero eso me crea tal desequilibrio que después lo traslado a otras cosas, ¿no? Por ahí se acerca una persona en ese momento y de buena manera
me saluda o se presenta y yo lo trato mal porque quedé procesando eso que me afectó hace un momento, ¿no? Entonces como que me parece también que mezclamos, son muchas cosas, pero si entendiésemos que la felicidad no pasa porque el dólar baje, se estabilice, ni suba, ni tiene que ver directamente con el salario que podamos llegar a tener o más o mejor trabajo, sino que estar agradecidos con la vida por tener siempre la posibilidad de mejorar, de superarnos, de colaborar, ¿no? En medio de todo esto pasaremos seguramente muchas necesidades y situaciones que no serán muy gratas, pero cuando uno lo pasa con optimismo, entiendo que se vive mejor la situación. Pero me parece que mezclamos mucho, traemos muchas cosas que nos pasan a diario, como si pusiéramos, como se dice el dicho, dentro de la misma bolsa, y todo como que se entremezcla y ya se vuelve como gris. Y tuvimos durante el día seguramente momentos gratos, agradables, de sonrisas, pero se borran enseguida porque lo que predomina es lo oscuro, es lo doloroso, lo complicado. Y es en general lo que tenemos más tendencia a compartir con los demás, el problema, más que las soluciones que hallamos o la alegría que tenemos o hablar de temas que no tienen que ver a veces directamente con lo que pensábamos tratar, si es difícil de tratar, sino que buscando compartir un momento grato, agradable, charlando de otras cosas, ¿no? Pero bueno, tendremos que analizarnos un poco más, de ver qué es lo que compartimos, qué es lo que exponemos, ¿no? No compartimos tan solo lo que tenemos en el bolsillo, en nuestra casa, un coche, sino que también compartimos lo que pensamos, lo que sentimos, nuestro estado de ánimo. Entonces como que eso también hay que cuidar, de ver qué compartir, ¿no? Si alguien viene a mi casa no le voy a dar de comer lo peor que tengo. Y bueno, si me encuentro con alguien en la calle, ¿por qué tengo que darle mi peor ánimo, ¿no? O mi peor estado, o ¿por qué tengo que tratarle mal si puedo darle lo mejor? Entonces como que también uno proponerse buscar en su interior lo mejor para compartir. Todos tenemos problemas, seguro. El que tiene mucho y mucho más de lo que necesita y el que no tiene siquiera para cubrir las básicas necesidades. Todos tenemos problemas, pero bueno, tendríamos que tratar de ver cómo lo sobrellevamos en lo posible sin afectar al otro. Y ahí hay una cuestión, porque si uno se conociera, profundizara y pudiese verse, que no es fácil y de eso vamos hablando cada día que tenemos un programa, sería lo ideal saber dónde uno se encuentra, pero y mientras tanto, esto es una cuestión de actitud, el poder estar bien, el poder estar alegre, el poder estar compartiendo lo positivo, es decir, es una actitud de vida. Sí, es una actitud, porque tengo que, a través de la atención, detectar en lo posible dónde está mi centro, ¿no? Y cuáles deberían de ser mis cimientos, si se quiere, no sé si vale el término, de eternidad, es decir, aquellos que no deben ser alterados. Y yo entiendo que siempre tengo que tener ese ánimo, como recién decía, de compartir y de dar lo mejor de mí. Entonces, si yo presto atención a eso, si yo lo sostengo, estoy haciendo, por lo menos al principio tal vez, el esfuerzo por sostenerlo, por alcanzarlo, por visualizarlo, por defenderlo, por acrecentarlo, y de a poco va a dejar de ser un esfuerzo y va a empezar a ser lo común, lo diario para nosotros. Si no lo hacíamos nunca durante el día, a lo largo de nuestros días, o rara vez, en cuanto empecemos a proponiéndonos vivir más o revivir más esta situación de tener un mejor ánimo, una mejor actitud, empezamos a disponer por voluntad propia de más tiempo, a destinarle más tiempo a tener una buena conexión, ¿no es cierto?, con los demás, con la vida. Y bueno, más tiempo que le dedicamos a estar mejor, a agradecer, menos tiempo que le estamos dedicando a, bueno,
al ser desagradecidos o maleducados a veces, de carácter sensible. Entonces empezamos a ganar una batalla proponiéndonos enfrentarla. Pero si dejamos que nuestra naturaleza nos gobierne y no ponemos ningún control, es algo que a lo mejor nos va a invadir, como sucede en la naturaleza con las tormentas, a veces sin anuncio, sin aviso, sin poder cambiar ni modificar. En este caso hablamos de la naturaleza interna y nosotros podemos hacer modificaciones de forma consciente, ¿no? Somos la imagen y semejanza del Creador. Podemos modificar si nos lo proponemos. Si nos dejamos llevar por el entorno en líneas generales y sobre todo dentro de las grandes ciudades que cada uno anda cargando su problema y no tiene tiempo para ver qué es lo que está padeciendo el otro, si nos dejamos llevar por todo esto, pensamos que esa es la forma de vivir y de convivir con los demás. Pero si empezamos a ver que no porque todos lo están haciendo, yo también estoy obligado a hacerlo, sino que yo puedo hacer algo distinto, puedo vivir mi vida de una forma más consciente, más atento a ese presente. Y entonces también tratar de cambiar esa realidad, como hablábamos. Tal vez al principio me tendré que forzar, porque no me sale naturalmente sonreír ante una situación desagradable, ¿no? o difícil. Pero tampoco es que yo me vaya a sonreír por un dolor o por el padecimiento de nadie, sino que tener esa actitud, digamos, del buen ánimo de enfrentar lo que hay que enfrentar y tratar de también, a través de esa situación que vivimos, acrecentar la paciencia que perdemos a lo largo del día tantas veces, en líneas generales. La gente, yo decía recién, vivo en el campo, la gente en el campo vive bastante más tranquila, y no porque están alejados de los problemas que afectan a la ciudad, ellos no tienen problemas. Pero también a veces cuando uno mira desde cierta distancia lo que a uno mismo lo puede afectar, no se lo padece y no se lo sufre tanto, ¿no? Y hay que empezar a encontrar sentidos, y lamentándome las cosas cambian. Entonces, si no cambian, ¿para qué estar lamentándose? Más vale vamos a ver qué puedo hacer para que cambien, para que mejoren. Uno, escuchándote y habiéndolo pensado muchas veces también, es como que busca teorías, busca profundizar, busca grandes arcanos en esto de vivir, y lo que vos estás planteando es algo muy sencillo, es decir, es algo muy simple, que no quiere decir que sea fácil llevarlo a la práctica, claro, pero que no tiene grandes reveses, grandes dobleces de teoría, digamos. Y a su vez también yo soy consciente de la existencia de la magia, de la vida, de la naturaleza, ¿no? Pero no me aferro tanto a esa magia como milagrosa de que las cosas se van a resolver sin que yo ponga manos a la obra, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, siempre tengo que estar yo participando de una forma consciente y atento, y práctico. Entonces, yo tengo una familia, convivo con otras personas, más allá de mi familia, por cuestiones de trabajo, amistades, distintos ambientes por los que voy pasando y encontrándome con personas, y tengo que ver que lo que estoy haciendo resulte práctico, útil y de beneficio para todas esas personas con las que me toca de alguna manera relacionarme a lo largo del día, de mi vida. Y tiene que ser algo práctico. Es decir, yo tengo mis momentos en los que puedo hacer silencio y ponerme a la vista de la puesta del sol junto al río. Vivo en un lugar muy, muy bello, naturalmente. Pero eso es algo que vivo yo y que mucha gente no conoce, ¿no? Entonces, hay una parte que yo puedo vivir, que tengo que ver cómo los beneficios que puedo obtener de esa situación, yo lo puedo trasladar a algo real y práctico para la gente que a lo mejor no puede darse esa posibilidad de estar en ese lugar o de disponer de ese tiempo, ¿no?
Entonces, bueno, ¿cómo eso lo traslado? Bueno, en lo práctico. Saludando, siendo educado, considerado, estas cosas que hablábamos hasta ahora. Tratando de hacer a un lado, no por desatender, ¿no? Sino hacer a un lado que no me afecte los problemas que yo pueda tener para poder tratar y relacionarme con los demás. Para mí no hay mucha magia en esto más que en realidad disponerse a hacer ese esfuerzo por poner una sonrisa, ¿no? Es que de hecho lo solemos hacer todos, porque cuando tenemos que tratar con, no sé, con aquel que tenemos a lo mejor un problema, nos cuesta poner una sonrisa porque el problema nos afecta y nos desequilibra. Y cuando nos toca hablar por ahí inmediatamente con alguna persona con la que nos sentimos bien y queremos, inmediatamente se nos dibuja en el rostro una sonrisa y nos cambia el tono de la voz, y parece que disponemos de otro tiempo para conversar y compartir. Bueno, hay muchas cosas que son como actuadas, porque depende de la situación, como nosotros nos cambiamos, ¿no?, el ropaje. Bueno, tendremos que empezar a ser un poco más sinceros y definidos. Entonces, yo quiero vivir así, depende de la situación del entorno, cambio mi ánimo, como si fuésemos un camaleón, o tengo que tener una estabilidad. Ser uno. Claro, entonces yo prefiero estabilizarme en un desequilibrio en donde todo me lleve a reaccionar, o prefiero estabilizarme en un equilibrio en donde todo me lleve a reflexionar, no a reaccionar. Y a partir de ahí manifestarme de la manera que sea, verbal o físicamente, en una actitud, en un gesto, en un silencio, pero en una sonrisa, ¿no? Y no en mostrar los colmillos. Pero es que ¿qué depende de todo eso? La mayoría, aunque no se da cuenta, están influenciados por el entorno. Entonces, que saquen eso de sí, lo mejor de sí, depende del otro. Si se acerca de buena manera, en mí va a encontrar la persona más cordial. Si se acerca de mala manera, se va a topar con el peor de sus enemigos. Si está mal, hacer mal, no importa lo que el otro esté haciendo, no debe disparar en mí lo que está mal. Entonces yo no lo tengo que concebir como una posibilidad. Pero ¿de quién depende eso? De mí. Entonces, hablamos de mí, hablamos de uno, hablamos del yo, de uno mismo, y si cada uno lo trasladamos a nuestro propio yo, si cada persona está tratando de hacer las cosas bien, se encontrará seguramente con otras personas con esa misma actitud en la vida y con las que podrán compartir, pero sonrisa de por medio, sus problemas y no llanto de por medio, ¿no? Quejándonos, y siempre lo que tenemos nosotros es lo peor que le puede pasar a cualquiera y nadie entiende lo que nos pasa, somos siempre la peor víctima, y en realidad en buena medida somos víctimas de nuestra propia actitud en la vida, atrayendo, porque en ese estado de tener esa energía negativa, ese pesimismo, atraemos más energía semejante, ¿no? Entonces, bueno, no estamos colaborando para mejorar el ambiente y el entorno. Ponerle una sonrisa al problema no resuelve en sí el problema, o sea, es la realidad, pero lleva a que yo lo pueda tratar de una manera diferente, ¿no? Y lo vea como algo que hay que tratar. Cuando yo no lo puedo ver con alegría, no estoy alegre por el problema, sino con alegría por tener vida para poder resolver lo que se presenta. Si yo no lo veo así con alegría, se me hace más difícil mirar hacia dónde está el problema y encontrarle una salida, ¿no? Se me hace difícil ver con sinceridad lo que pasa, y muchas veces cuando no soy sincero no veo que ese problema tal vez yo mismo lo generé por la actitud que tuve en la vida. Más vale busco encontrar culpables y no quiero asumir mi responsabilidad. Entonces cambia la realidad de lo que estamos viendo dependiendo de con qué ojo lo estamos observando, ¿no? Tenemos varias preguntas. Es decir, el tema es la bondad, el tema es lo que habíamos
lo que habíamos planteado la semana pasada. Y sobre eso había algunas preguntas concretas. Había una pregunta que ya la semana pasada nos había comentado una amiga nuestra, Adela, y bueno, hoy aprovechamos a compartirla con vos, Daniel, que ella pide si podemos hablar de la diferencia entre ser generoso y bondadoso. Y generoso, yo no sé si tengo bien en claro que, es decir, para poder aclarar que es generoso, ¿no? Porque a lo mejor generoso se lo puede entender de una manera diferente desde el que tiene al que no tiene, por ejemplo. Es decir, una persona que tiene una hogaza de pan y no tiene más para comer, y comparte de lo que tiene, ¿no? O da todo lo que tiene, podríamos decir es una persona generosa. Y una persona que tiene una canasta desbordada de hogazas de pan y comparte una con el que necesita, es también una persona generosa porque está dando algo de lo que tiene, pero ¿tendrá medida la generosidad? ¿Cómo se ve esto, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde uno está dispuesto a dar todo lo que tiene? Es decir, si tengo, como decía, la cesta llena de hogazas, ¿daría todo esto no tan solo al que vino a pedir, sino a tantos que sé que necesitan? Bueno, digo, no sé cómo se mediría esto de la generosidad, ¿no? Repetime cómo era bien la pregunta. Sí, la diferencia entre ser generoso y bondadoso. Y bondadoso, claro. Es decir, estamos en la misma con la bondad, ¿no? Dependerá de la conciencia que uno tiene, de materialmente lo que uno pueda llegar a tener, lo que uno puede llegar a tener en el corazón, cómo uno valora lo que uno tiene en el corazón, qué es lo que a uno lo hace feliz, porque hay gente que le hace feliz tener más para dar, tener la posibilidad de dar, hay gente que le hace feliz tener más para sí, hay gente que espera que los demás, el prójimo, sean bondadosos con él, pero él no está viendo que no lo es con los demás, ¿no? Es decir, bueno, dependerá desde dónde nos ponemos, tal vez también ver cuál es la diferencia que hay entre una cosa y otra, ¿no? La generosidad, la bondad, es decir, dispuestos a compartir todos, dispuestos a dar en parte, dispuestos a compartir conocimientos, lo aprendido. Me viene a la cabeza por algún motivo un hecho de... había una persona que cocinaba una receta de cocinas que, bueno, el producto era una comida que a mí me agradaba mucho. Y no sé la cantidad de veces que le pedí la receta y siempre me decía que ahí donde estábamos no la tenía en otro lugar. Cuando estábamos en aquel otro lugar me dijo que la tenía en el otro. Nunca me quiso, jamás de hecho me dio la receta. Porque yo quería hacerla, porque de vez en cuando nomás, de cuando en vez me encontraba con la persona y podía disfrutar de esto. Yo lo podía disfrutar más seguido porque podía hacérmelo si me daba la receta, ¿no? Entonces, claro, quería agradar con lo que hacía, y si me daba la receta de alguna manera ya no me iba, según su pensamiento, a agradar tanto, porque yo ya me lo podía hacer por mis propios medios. Entonces, tal vez visto desde ese lugar en algún momento y la persona pensaba que era bondadosa, que era generosa, que hacía, que me esperaba con lo mejor y lo más rico cuando yo llegaba, pero no me daba la receta de cómo lo hacía, ¿no? Entonces digo, bueno, depende de qué es bondadoso, qué es generoso. Por ejemplo, no es lo mismo ver la vida con egoísmo que ver la vida
con el corazón, ¿no? Sintiéndose y sabiéndose parte de la vida de los demás, que todo lo que hago, lo que pienso, lo que digo, lo que siento, afecta de alguna manera al otro. No es lo mismo que cuando es una visión egoísta, que pienso que lo que hago tan solo tiene que ser enfocado hacia mis propias necesidades. Bueno, depende de muchas cosas que habría que ver en la vida de cada uno, que cómo podemos entender qué es la bondad, la generosidad, ¿no? No me resulta fácil como dejarlo claro, porque me parece que es algo tan abierto, lo siento por quien espera la respuesta clara y definida, como no me parece que sea algo que pueda encasillar así tan fácilmente en una respuesta. Esto de la bondad y que se puede tener la certeza cuando uno hace la experiencia, cuando lo vive, más que cuando está teorizando. Sí, y pero que no es un poco igual para todos. Sino, no, porque por esto, es decir, si uno se observa, y yo, por ejemplo, el mismo ejemplo que yo ponía hace un momento, cuando viene alguien a mi casa, yo le voy a dar lo mejor que tengo para compartir a la hora de comer, no le voy a dar las sobras. Entonces, hay por ahí también otra cosa para uno preguntarse. Yo lo hago porque quiero agradar, lo hago porque espero de alguna manera un reconocimiento, aunque no me digan nada, pero que se queden pensando o se vayan pensando y sabiendo de que les di, de que hice lo mejor y el esfuerzo, o lo hago desinteresadamente, o lo haría por cualquiera, no importa quién viene, porque nosotros nos identificamos a veces más y mejor con determinadas personas que tenemos más afinidad. Y con esas personas hacemos cosas que no hacemos para otros. Entonces, eso estará bien. A ver, son cosas que nos tenemos que preguntar y cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero para tratar de superarnos, de superar nuestras limitaciones. Entonces hay que ver ahí, bueno, lo hago desde una bondad de querer compartir y dar lo mejor, pero con determinadas personas y con otras no. Entonces eso verdaderamente puede ser llamado bondad o generosidad cuando a otros no los tomo en cuenta, porque si hago para uno y no hago para otro, de alguna manera el ego está ahí presente. Claro. Entonces tal vez eso no puedo hacerse, yo no puedo hacerle la comida que le agrada a cada persona que llega a mi casa. Entonces tendré que encontrar qué puedo hacer de alguna manera que pueda llegar a ser líneas generales de agrado para todos. Uso el ejemplo de la comida solo por ejemplo, pero qué puedo hacer como algo de manera equilibrada que pueda sostener a través del tiempo para poder llegar de alguna manera a todos. Pero no es ni para complacerlos ni para agradarles, sino para dar lo mejor de mí y que yo pueda también, visualizando hacia un futuro, sostenerme en el tiempo llevando eso adelante, ¿no? Porque si no, a veces hacemos el máximo esfuerzo para uno que viene y luego no tenemos ni reservas ni fuerza para hacer para quien viene detrás o para aquella o aquellas personas que no son tan de mi agrado. Entonces, si vemos una parte de nuestra actitud en la vida, a veces podemos parecer generosos, ¿no? Pero si vemos la totalidad y analizamos todo el hecho o los hechos a lo largo de un día, ahí veremos cuántas actitudes hubo como aparentemente aisladas, aunque no están aisladas ni separadas porque me tienen a mí en común, ¿no? Pero cuántas hubo donde hubo generosidad, cuántas pudo haber en donde hubo bondad, cuánto pudo haber donde hubo interés, cuánto donde hubo egoísmo. Entonces es que hay muchas cosas dentro nuestro que están sin ser atendidas o sin ver que en común tienen mi vida o mi vida tiene en común todo esto, ¿no? Entonces quiero vivir estas situaciones dependiendo de cómo se presentan y con quién estoy, o tengo que encontrar ese equilibrio que hoy hablábamos. Entonces, bueno,
entiendo que tanto bondadoso como generoso deberíamos de tomarlo en cuenta siempre en nuestra vida para poder tratar con los demás. Entonces, dar lo mejor de nosotros al prójimo, sin juzgar de lo que el otro ha hecho, ¿no? Es decir, acá entra, y yo mismo quiero traerlo, ¿no? Esto de no tirar margaritas a los cerdos. Uno tiene que tomar muchas cosas en cuenta para tomar decisiones, para analizar, para hacer. Es que vivir la vida no es tan solo aprovechar que la tenemos y disfrutar de los gratos momentos y no es para ir al cine nomás. Claro, no es solo para disfrutar lo grato. También hay que aprender a disfrutar los problemas que se presentan, las situaciones en las que podemos participar para ayudar a resolver problemas que afectan no tan solo a nosotros, a nuestras familias, a los que están cerca, a los demás, al mundo en el que vivo. Entonces, tenemos muchas cosas que tomar en cuenta para tomar decisiones, ¿no? Bueno, por esto mismo decía hace un momento, me parece que yo no puedo encasillar que si hay algo que es más importante que la bondad o la generosidad, o si hay una diferencia entre una y otra, de alguna manera marcarla con palabras para que queden claros, y me parece que encasillaría lo que eso significa. Es muy amplio, es muy vasto, y dependerá de cómo cada uno lo vive y lo lleva adelante, ¿no? Ahí vos estabas diciendo un poco recién, Daniel, esto de que cada uno tiene que observarse en su vida diaria, ¿no? Y yo pensaba un poquito con este tema, como que todos nos sentimos que somos bondadosos y que tal vez contribuimos con una rifa para los bomberos, o que hacemos tal o cual cosa, y vamos por la vida como va todo el mundo, y cuando nos pasa algo, bueno, será porque nos tuvo que pasar, y es como que nunca nos vemos qué es lo que nos pasa y qué cosas podemos cambiar, y hasta dónde somos bondadosos y hasta dónde no. Volvemos a esto que por ahí siempre tratamos de enfocar, ¿no? Cómo ese trabajo interno o cómo esa atención nos puede llevar a descubrir cómo somos realmente. Esto es así, con atención, y ¿qué otra forma se puede encontrar? Es que si para percibir la realidad nos tuviésemos que tomar de la apreciación del prójimo, de percibir la realidad personal propia, en líneas generales la mayoría de nosotros solemos encontrar con mucha facilidad y sin mucho esfuerzo errores y defectos en el otro. Virtudes nos cuesta bastante distinguir cuáles son, en dónde están y si es que hay. Entonces, así nos observamos, cuando observamos al prójimo, buscamos, si se quiere, lo peor, por lo menos a la vista para nosotros, o que nos genera reacción a nosotros en lo personal. Nos molesta. Si estuviésemos buscando virtudes o cualidades, podríamos estar estimulándolas y sacándolas a la luz, y de alguna manera también estimular a la otra persona a que la tome más en cuenta, si es que eso es posible, y aunque las acreciente, y dispuestos a ayudar a que crezcan en esa persona, ¿no? Si la otra persona hiciera lo mismo para conmigo, me podría estar ayudando, pero esto me parece que está más lejos todavía de esta sociedad que lo que resultaría ser como para producir un cambio, este trabajo interno que llamamos, es decir, nosotros observando con sinceridad lo que sucede en nuestro interior, que tiene que ver con lo que hablábamos recién. Cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo, pienso si verdaderamente lo hago porque soy generoso, porque soy bondadoso, porque me conviene en ese lugar poner una sonrisa, ¿no? Es decir, a un empleado a lo mejor o a alguien que depende de mí en un trabajo,
Yo le muestro las garras, pero a mi jefe le sonrío inmediatamente mirando para el otro lado. A ver, ¿cómo hago esto? ¿Por qué? Porque me conviene. ¿Por qué me conviene? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero? Bueno, tal vez tiene que ver con la cuestión de cuidar un ingreso, de mejorar el ingreso, pero también yo convivo con mi conciencia y esas actitudes no las puedo borrar por más que tenga un ingreso mayor. Entonces, por más que me aumenten el sueldo porque le sonreí al jefe, yo tengo que dormir con mi conciencia de vivir mostrándole los dientes a quien depende de mí tal vez dentro del trabajo, ¿no? O a quien yo en la vida de alguna manera entiendo con ciertas debilidades hacia donde me puedo yo descargar. Entonces, como que ahí también hacer un poco un juicio de valor. Pero todo esto tiene que ver con el trabajo interno. Por ahí empezamos. Si hacemos este trabajo interno por lo pronto de entender que tenemos que superarnos constantemente, tendríamos ya una actitud diferente en la vida a la hora de tratar con los demás y de entender que él también a lo mejor no lo sabe, pero le vendría bien tomar en cuenta el trabajo interno. Y si a lo mejor no lo sabe y todavía no lo ha puesto en práctica, y para mi juicio es evidente, yo lo podría ayudar de alguna manera, no exponiendo que yo estoy haciendo algo que él no, sino tratando de compartir con él lo que para mí han sido logros, ¿no? Es decir, aquello que le pueda hacer bien, y de alguna manera también de esta forma llevarlo a que tome en cuenta que si se observa, que si analiza lo que hace, que si busca las verdaderas bases de su accionar, de su vivir, podrá cambiar muchas cosas si se lo propone. Si uno deja de estar tan atento a lo que los demás están diciendo de nosotros o que lo que los demás esperan de nosotros, y uno empieza a ser sinceramente uno tratando de superarse para bien de todos, la sociedad puede mejorar prontamente. A ver, no quiero ser más que nadie, quiero superarme. Entonces esto con el trabajo interno lo vamos entendiendo y los podemos ir viendo cada vez con más claridad, ¿no? Si no, caemos como muchas personas se ve hoy que caen en la facilidad de pensar que con leerse un libro de autoayuda uno se ayuda. Pero en realidad saber las recetas no trae un mejor alimento a mi mesa si yo no compro los ingredientes, si yo no los consigo, si yo no hago las mezclas, si yo no presto atención, si yo no estoy dispuesto a compartir con los demás. Entonces, ninguna autoayuda funciona si no tiene bases de comprensión, de búsqueda, de compartir con los demás, ¿no? De mejorar la relación. Entonces, no es tan solo mejorar uno para ser un león que vamos a salir a devorar a los débiles, sino que ser más fuertes para defender nuestros principios y que nuestros principios sean esos que se entienden como de bien para todos. Pero bueno, todo es parte a lo mejor de los frutos que iremos cosechando en este trabajo interno que marcha en silencio. Nos gusta salir a correr todos juntos, nos gusta ir al gimnasio, nos gusta jugar, compartir, siempre estar juntos, pero este trabajo interno es en soledad, es en silencio. Entonces, yo estoy casado y tengo hijos y yo hago mi trabajo interno sin que ellos estén al tanto de muchas de las cosas que yo estoy haciendo. Y hay otras que saltan a la vista y ellos las distinguen y lo expresan y me preguntan, porque a lo mejor les inquieta y entonces comparto. Pero mucho de todo esto será en la soledad, ¿no? Es decir, donde uno reflexione en su conciencia de qué estoy haciendo, qué quiero de la vida. Es decir, lo más importante es en verdad lo que estoy buscando, prosperar, avanzar dentro del mundo material en el cual me encuentro, o hay cosas más profundas aún que eso. Y no quiere decir que lo material no existe, existe. Nos afecta a todos en el mundo, porque todos estamos dentro de este mundo material. Pero cómo nos movemos dentro de él es muy importante. Y
va a ser difícil que podamos entender cómo nos movemos dentro de este mundo material, si estamos avanzando, en qué lugar estamos, si no hacemos el trabajo interno, es decir, observar hacia adentro y ver verdaderamente en la vida que estamos llevando adelante, dónde nos encontramos parados, cuál es nuestro horizonte, nuestro objetivo. ¿Estamos dispuestos a traicionar nuestros principios por una situación conveniente que se presenta en un momento y sacar provecho? Bueno, estas cosas, ¿no? Es cómo podemos ser en algún momento el Jesús hijo de Dios y en otro el Judas que vio las monedas. Es decir, a veces esto pasa en cuestión de segundos de ser una cosa a la otra, ¿no? Sí, como decías recién, esto de por ahí comprar un libro de autoayuda y intelectualmente parece que como que la tenemos reclara, pero después llegamos a casa y le gritamos a las personas con las que vivimos. Claro, como que somos dos personas en una. Exactamente. Yo poniéndome en los zapatos de por ahí del que está escuchando y considerando que bueno, que como se dice, la vida es una, hay que divertirse, hay que pasarla bien. Esto que vos estás comentando, que por ahí puede llegar a sonar como tedioso, como laborioso, como mucho esfuerzo, es en determinado momento de la vida de cada uno, de su existencia, es para todos, es decir, es a todos que en un momento de su existencia van a tener que hacer ese trabajo. Ah, sí, eso es. Yo lo puedo garantizar desde la conciencia que tengo, que es inevitable que todos tengan que pasar por eso en algún momento, ¿no? Lo que pasa es que cuanto más personas comiencen a tomar la posta, es decir, a entrar dentro de ese camino, habrá por supuesto también más personas cada vez que se puedan ir sumando en número, porque cada vez habrá más ejemplos, ¿no? Más referencias, más personas viviendo esa situación a las que consultar. Parte de un trabajo que se lleva adelante en medio de todo esto, desde el trabajo interno, es decir, observar mi individualidad con sinceridad. Digo, parte de este trabajo es entender que yo no puedo, cuando le transmito al otro lo que yo he aprendido, hacerlo de una manera muy personal, a ver cómo sería el término, que la otra persona piense que tiene que hacer lo que yo hice, claro. Como a veces pasa en muchos de estos libros con fórmulas en donde al autor del libro le funcionó seguir tal camino para alcanzar tal horizonte, y te da la receta. Y entonces la gente piensa que siguiendo ese camino que él siguió va a alcanzar el mismo horizonte. Que al fin tal vez puede ser, pero en definitiva mi vida era estar junto a él en la misma cima, mirando hacia el nuevo horizonte que apareció ante nosotros desde ese lugar, o yo tengo que seguir mi camino. Entonces, todos tendremos que hacer en determinados momentos de trabajo. De hecho, todos lo hacemos, porque tratamos de ser mejores personas, ¿no? En realidad, son los menos los que van por la vida tratando de dañar al otro. La mayor parte de las personas intentan ser mejor persona. Lo que pasa es que algunos se esmeran un poco más que otros. Hay algunos que no lo toman muy en cuenta. Hay otros que de alguna manera se comprometen más. Hay otros que se apoyan mucho en lo que otros dicen y echan por tierra lo que ellos mismos pueden ver o sus conclusiones. Bueno, en cada uno en su experiencia tendrá que ir aprendiendo e ir superando las debilidades que pueda llegar a tener para ir avanzando, ¿no? Para ir evolucionando. Ahora, por lógica, que parece que no es una lógica que muchos acepten, el cambiar nos exige o nos habla de dejar lo conocido. Claro. Entonces hay muchos que quieren cambiar hacia un mundo mejor, una vida mejor, pero llevando la rastra de cosas que eligen de la vida pasada, es decir, o vivida pasada, no me refiero a otra encarnación, sino a este mismo momento en el que estamos viviendo, pero en estos años
fui colectando de la vida muchas cosas que me resultaron útiles, gratas, y quiero llevarlas a la rastra por este camino, ¿no? Esto, entiendo, de alguna forma es lo que suma un peso a la cruz que tenemos que llevar a cuesta, ¿no? Si la cruz la hacemos más liviana y es poco lo que hay que llevar, resulta más fácil marchar por el camino, pero si la hacemos más pesada, cargándonos con tantas cosas que en realidad hacia ese lugar en el que vamos no necesitamos, entonces nos gusta, pensamos, llega el fin de semana y salir un momento de la ciudad, ir a la naturaleza, pero queremos ir y poder llegar con el auto, poder bajar del baúl todas las comodidades para poder sentarnos al lado del río, nosotros que tenemos un río tan grande, hermoso, aquí cerca, prender la radio y escuchar el partido, quien quiere escuchar el partido, llevar los móviles, los celulares y poder seguir viendo el capítulo de la novela. Bueno, y nos perdemos mientras la naturaleza, las aves cantando, el viento soplando, las nubes desplazándose en el cielo, es decir, por ahí nos cuesta salir, que queremos, pero en parte, cambiar nuestra vida, ¿no? Entonces, queremos tener un momento, por lo menos en la semana, de desconexión de la ciudad, pero nos desconectamos de la parte que queremos, porque mucha parte de esa ciudad la llevamos. Todo esto que relato de la electrónica y de la dependencia y de un buen asiento y que sea cómodo, y bueno, que sacamos a los niños, pero que los niños se comporten como personas adultas responsables, y ellos salieron a jugar y a vivir un momento, pero que no corran, que no vayan, que no se metan. Es decir, bueno, esto lo pongo de ejemplo para que veamos a veces nuestras actitudes y analicemos, ¿no? Cuando nos preguntemos sobre esto y tratemos de verlo como nunca lo hicimos, y bueno, comenzaremos a hacer un poco más profundo tal vez ese trabajo interno. ¿Tiene sentido? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo manipular las cosas para que se hagan como yo quiero? ¿Verdaderamente busco de desconectarme de la ciudad? ¿O hay cosas que en la ciudad me agradan, no? A mí me han dicho ahí en donde vivo, 2 o 3 veces, gentes distintas que han venido, que han ponderado el paisaje, que es un lugar hermoso, paradisíaco, pero me han dicho que más de 2 o 3 días no podrían vivir ahí. Claro, demasiado el silencio, demasiada la tranquilidad, y la gente se empieza a asustar porque preguntan. No tengo a 100 metros la farmacia, no tengo el hipermercado a 5 cuadras, es decir, si algo pasa, y sí, es decir, yo creo que hay más riesgo de que me roben en la ciudad de que me pique una víbora en el campo. Claro. Pero la gente se siente más segura en la ciudad. Entonces, ¿la seguridad verdaderamente existe o es algo que yo tengo en mi cabeza y elaboré pensando que, es decir, elaboré esa teoría de pensar que por estar en la ciudad y tener todo eso que tal vez pueda necesitar a mano, pueda salvar mi vida? Y en realidad cuántas cosas que en realidad no necesitamos. En lo práctico no pasa, no sucede. Entonces, bueno, el trabajo interno lo tendremos que hacer todos. Puse, otra vez volví a los ejemplos prácticos. Acá nosotros en Paraná, Entre Ríos, Argentina, donde nos encontramos, tenemos el río que lleva este nombre, ¿no? Paraná, del cual tomó nombre la ciudad. Muy cerca, al alcance casi de la mano todos acá, pero cuando nos acercamos es llevando una parte de la ciudad con nosotros, ¿no? Entonces, tratemos de vivir la vida con, bueno, un poco más naturalmente. Está bien, llegaremos con nuestro coche, porque es a lo mejor a una distancia que puede estar y para mayor comodidad, pero tratemos de dejar de lado un poco de la dependencia que tenemos de las cosas del mundo, porque también en esto del trabajo interno vamos a empezar a ir descubriendo que hay cambios que tenemos que hacer, ¿no? Y hay cambios que son muy grandes, muy fuertes. En determinados momentos los entenderemos y iremos viendo cómo los llevamos adelante sin causarle un daño a los demás. Siempre tenemos que buscar de que resulten un beneficio para todos, no tan solo para mí y que perjudique a los demás, no importa. Tiene que ser de beneficio para todos, ¿no? Entonces,
tenemos que ir cambiando. Y esto, bueno, lo puse de ejemplo porque acá sería algo muy común para muchas personas que tenemos que tratar de tomar en cuenta, de ver si tienen sentido tantas cosas que hacemos, porque aparentemente tienen un sentido, pero ni si terminamos de saber bien cuál es, ¿no? Nosotros somos miembros de una institución, de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Un poco queremos comentarles que lo que se da en la mesa cuando está Daniel, que nosotros vamos haciendo preguntas, es lo que sucede cuando se realizan las charlas, las conferencias que normalmente se dan, que las da Daniel. Y creo que hay una dentro de poco, está en la agenda. Sí, en la página de la fundación, que es fidunbecortadevida.org, y la próxima conferencia del 28 de septiembre en el Salón Columbia, en Fundación Columbia. En Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Como decías, ahí en la página pueden acceder a mucha más información y, bueno, también más cerca de la fecha se lo vamos a ir recordando. Sí, el 25 creo que Daniel vuelve a visitarnos, acá, claro. Ajá, así que ahí vamos a estar recordándolo. Sí, y decirles que se pasan las conferencias. Bueno, un poco es la dinámica, es decir, nosotros antes hacíamos toda una introducción, hoy te recibimos bastante más seguido y bueno, ya es como que no hacemos muchos más comentarios, pero bueno, la invitación de la página y decirles que bueno, somos parte de la fundación. Y hay preguntas, justamente, había unas preguntas de otra amiga nuestra, de Susana. Que es la modalidad, digamos, de lo que sería una conferencia. Y también para el que nos está escuchando, tal vez por ahí sale, en la parte de video a veces sale el teléfono del programa, el que lo desea puede participar también, puede hacernos llegar su mensaje escrito por WhatsApp al 011-2186-2415. Una de las preguntas que nos llegó dice: por el camino de la bondad, ¿se puede llegar a ser una persona compasiva? Sí, es casi que no hay alternativa si no es por ese camino, ¿no? El de la bondad, el de ser bondadoso a partir de ir tomando conciencia y de prestar atención a la necesidad de los demás, a la realidad en la que vivo, a aprender a revalorar a veces muchas cosas que tengo en posesión, que no es tan solo en lo material, ¿no? Sino también en mi vida, en mi conciencia, en mis conocimientos que puedo compartir con los demás, y lo hago de corazón, con bondad. Y de esa manera voy conociendo el significado de la compasión, que es mucho más amplia y profunda, y sus alcances desconocidos para las mayorías de los que somos mortales, ¿no? Porque, digo, va más allá de la vida que podemos llegar inclusive a contemplar, a comprender, a concebir con el limitado conocimiento que tenemos desde la humanidad, de lo amplio que es la vida en la creación, ¿no? Estamos tratando de ver si hay vida en otros planetas, encontrando a alguien que sea parecido a nosotros, pero hay mucha más vida que es más sutil, más elevada aún que nosotros, que justamente por el hecho de ser sutil y elevada no es tan simple de percibir como una forma física. Entonces la compasión se abre hacia aún todo ese mundo desconocido para la mayoría. Entonces, sí, la bondad sería lo que tenemos tal vez más a mano nosotros los humanos para poder acercarnos más hacia la compasión. Y otra también en el mismo orden venía: ¿es la lástima un sentimiento pasivo comparado con la compasión? Sí, también la lástima a veces moverá a la compasión, a veces moverá a la bondad, ¿no? Porque uno es tal vez la primera impresión que siente y uno lo define de esa manera, como una lástima. Pero bueno, dependerá de
la realidad que vive cada uno, a qué nos impulsa o hacia dónde llegamos, o si ahí empieza y termina en la lástima. Hay mucha gente que se queda en tener lástima y no hace nada. Es decir, para cambiar o para aportar lo que esté a su alcance para ayudar en una situación. Entonces, si yo estoy cerca de algún accidentado, puede que eso me dé lástima lo que le pasó y sienta ese dolor, pero sería más útil si pudiese hacer algo para ayudar, y seguramente va a ser más útil alguien con conocimientos médicos tal vez para asistir si hubo algún tipo de herida o de herido. Digo, pongo ese ejemplo en cuanto a que dar un paso para hacer algo más, no pasa tan solo por quedarse en la lástima. Sí, es como que me viene la imagen esa de que decimos tan fácilmente, ay, qué lástima, y ya pasamos a otra cosa. Claro, como que con eso cerramos, claro. o definimos expresamos a lo mejor lo que sentimos como que de alguna manera nos afectó y nos toca, pero podemos pasar fácilmente a otra cosa. Ahora, cuando hay compasión, no podemos pasar tan fácilmente por alto una necesidad, ¿no? Y sobre todo, más aún, en una necesidad en donde nosotros realmente podríamos hacer algún aporte para o bien reducirla o eliminarla, esa necesidad, ¿no? Brindando lo que se necesita. Dani, hablando de la generosidad, en mi experiencia, a mí me ha costado mucho desarmar, será por el trabajo así que he realizado, de darle a la generosidad y a la bondad tamaño, volumen, distancia, medidas. Y entonces cuando yo actúo dentro de lo que yo determino, porque lo conozco y lo he ido experimentando, me viene la culpa. ¿Por qué di 0,80 si yo estaba en condiciones de dar 0,83? Pero todo es con el diario del lunes. Entonces, uno trabaja, actúa, toma la determinación, y si esa culpa uno no la puede neutralizar, es volver a kilómetro cero, porque uno queda como hasta triste, ¿no? Sí, pero bueno, lo hemos hablado muchas veces, es cuestión de estar más consciente en el presente en el que vivimos. Parece que estamos trabajando para llegar a tener más conciencia un día, pero es la conciencia que ponemos en el momento cuando hacemos lo que hacemos, para no quedarnos tan solo con o sentir una culpa y quedarnos con esto y no perdonarnos nunca, observar lo que pasó y de qué somos culpables o responsables, y tratar de cambiarlo, y de esa manera entonces también evolucionar, ¿no? Toda evolución espiritual que cualquier ser pueda tener dentro del mundo en el que estamos beneficia a toda la sociedad, que somos seres espirituales que tenemos un cuerpo desde los cuales conformamos sociedades, ¿no? Pero no es poco importante, o no es que no tenga valor, o que tiene que ser apreciado por alguien o reconocido para que eso me estimule a seguir haciéndolo. Es decir, tengo que hacer las cosas bien, tengo que dar atento y consciente lo mejor de mí y todo lo posible. Tampoco es dar todo lo que tengo sin medir conscientemente lo que estoy brindando, porque si a la primera persona que viene a pedir le doy logaza de pan que tenía, cuando venga otra persona a pedir no tengo que darle, ¿no? Entonces, no es solamente eso. Si a mí me llama el apetito por las noches porque mi cuerpo lo necesita, no voy a tener para comer. A ver, con medida. Muchos dirán, en este ejemplo que puse al último, bueno, pero Dios nos proveerá. Sí, Dios busca de proveernos a todos, pero también hay cosas que son materiales que las tenemos que procurar nosotros,
que estamos materialmente en este mundo, y ver cómo compartimos y cómo repartimos, ¿no? Bueno, tal vez el ejemplo podemos ponerlo a Jesús en la última cena, es decir, la hogaza de pan partida en partes iguales para todos. Entonces una hogaza para todos, compartir, ver cómo eso se maneja, cómo se administra. Creo que nunca vamos a estar haciendo las cosas perfectas, siempre vamos a estar tratando de mejorar y de superarnos, y al no hacerla siempre perfecta, por mucho tiempo conviviremos con ciertos remordimientos, a veces en la conciencia, de no haber hecho, como decías recién, un poquito más si hubiese podido. Pero bueno, a medida que vayamos evolucionando y avanzamos, estaremos viendo que también lamentarse de lo pasado sin poder cambiarlo no tiene sentido, y más se trata de aprender de los errores pasados para no volver a repetirlos, ¿no? Y el aprender es sumarlo a la conciencia, y para que pueda volverse útil en el presente que vivimos siempre hay que estar consciente, porque ahí es en donde se encuentra lo que aprendí, ¿no? Entonces ahí es en donde lo puedo aplicar a partir de ese momento, de esa situación. Pero es en el presente que tendremos que aprender, y tendremos que ver cuál es el sentido de quedarnos abrazando en el pasado un error, una equivocación, y para cargar una culpa como que si esto cambiara ese pasado, ¿no? Más vale en el presente qué estoy haciendo yo para superar aquel error que cometí en el pasado. Yo te escuchaba hace un ratito cuando hablabas, decías que si cada uno está haciendo su trabajo, es decir, va a haber más ejemplos y más gente que vaya cambiando, y que por ende cambiaría el mundo de esa manera. Y como lo que a mí me pasa es como que veo al mundo, o la parte del mundo que uno ve, como que está muy entretenida en las cosas que no son importantes. Entonces un poco la pregunta es, yo no veo el número, no veo la gente, no veo la predisposición de que haya muchas personas, y por eso decía, a todos les llega en un momento el cambio, y hoy la realidad del mundo es como que, es decir, no veo la predisposición de que pueda haber un cambio masivo, un cambio general a partir de lo individual. Eso está lejos, eso es cercano, eso se va a dar. Lo que pasa es que lejos o cercano, entiendo que lo analizaremos desde porcentajes, tal vez. Si partiéramos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Porque, ¿cómo analizamos esto si es lejos? Yo no veo diferente a vos. Yo veo que no hay muchas personas comprometidas. Dispuestas parecería haber muchas, pero comprometidas me parece no hay tantas, ¿no? Es decir, si sumamos con esto de los porcentajes, tal vez formar un número de cuánta gente que dice a diario, o que uno escuchó, contá conmigo para lo que sea, no me alcanzan los números que conozco para sumarla. Y cuando fue la hora de tener que hacer cosas, muchas de esas personas no tenían el tiempo, les surgió otras cosas, no sabían cómo hacerlo, no pareció que era el momento. Bueno, muchas excusas para luego no hacer lo que en realidad en su momento dijeron estar dispuestos para lo que necesitara, no estar dispuestos para cuando se los necesitaba. Pero digo, esto para tratar de llegar a una realidad, ¿no? Hoy hay muchas personas hablando de temas espirituales, del trabajo interno, muchas personas escribiendo libros y tratando de esa manera de llegar a otras personas. Hay muchas personas comerciando con todo esto. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, pero
lo que menos se ve, yo siempre digo, son como trabajadores, ¿no? Hay mucha gente buscando los milagros y ahí es donde por ahí caemos en esta realidad. No hay tantos dispuestos a hacer el milagro en su vida de cambiar su realidad con el esfuerzo diario y constante a lo largo del día y de la vida. A ver, no es el milagro de cambiar la vida que de repente pasa a ser una persona con éxito y todo me sale bien y todo es positivo porque el universo se alineó para que todo salga así, porque yo le abrí mis brazos. Hay parte de realidad en todo esto, pero no sin el esfuerzo de la atención constante de mi parte a no reaccionar ante tantas cosas que buscan de sacarme de la línea que tengo que seguir, ¿no? Delgada, tal vez al principio. Y hay mucha gente, como vos decías antes, que lo analizará y lo verá como cuánto esfuerzo, cuánto trabajo, cuánto compromiso, qué complicado, qué pesado tener que vivir la vida así. Es porque es como tener que ponerse a estudiar, claro, ¿no? Lo que está pasando. Y es que de hecho es así. Claro. Porque tengo que empezar a estudiarme, a conocerme, a ver en mi interior lo que a lo mejor hay personas que trataron de estudiar para poder ver en mi interior, ¿no? Por ejemplo, mucha gente hoy tienen que ir a un psicólogo para que les ayude a entenderse a sí mismo o entender lo que le pasa en su interior. Son personas que estudiaron para obtener ese conocimiento y para poder llegar a discernir cosas que la mayoría de la gente no. Pero nosotros somos de alguna manera los que podemos llegar a desequilibrarnos o a tener que procesar cosas en nuestro interior que no entendemos en dónde se procesan o de qué manera. Entonces, bueno, ahí está el profesional que nos puede llegar a ayudar. Pero no quiere decir que porque no estudiamos en una facultad para obtener un título, no podemos comprender la propia psicología nuestra. Entonces tenemos, lo que hablábamos antes, tenemos que ver por qué hacemos lo que hacemos más allá de lo obvio, de lo evidente, ¿no? Entonces, yo lo dije muchas veces, yo voy a trabajar no porque me guste lo que hago, porque necesito mi salario. Bueno, eso es mi respuesta. Con esto me basta, me quedaré ahí. Si no me basta con esto, tendré que analizar cómo puedo cambiar yo esa realidad, hacia dónde me enfoco. Entonces empiezo a profundizar un poquitito más en lo que siento, en lo que pienso, en los objetivos, en lo que me proyecto, en lo que puedo visualizar hacia un futuro. Pero en definitiva sí, es un trabajo. Volvemos así se define, trabajo interno, no es una vacación interna, es decir, en donde me voy hacia los mundos internos y los ángeles hacen las cosas por mí, no, es un trabajo, claro, no, es un trabajo interno, y ese trabajo interno en algún momento lo amaré tanto que no dejaré de hacerlo, no querré nunca dejar de hacerlo, ¿no? Al principio tal vez ya el solo hecho de poner la palabra trabajo sea algo que no quiero siquiera pensar, pero cuando supero esto de verlo como algo que es difícil de llevar adelante, yo llego cansado de trabajar todo el día en la calle, de luchar con tantas cosas con las que me tuve que enfrentar, con la realidad que nos toca vivir en la sociedad, para que encima cuando llego y tengo ese momento de silencio me ponga a trabajar en mi interior. Parece que no es algo que tiente a muchos a hacerlo, ¿no? Pero es que nos va a ayudar a sobrellevar mejor la mayor parte de nuestros días. Hoy estabas vos hablando ahí que el cambio, es decir, algo que yo había dicho hace un momento, es a partir de la suma de cada persona. Y la realidad que se puede ver en el mundo es que la mayor parte de las personas están esperando que el cambio de una nación o de un pueblo venga de manos de los políticos que lo gobiernan. De arriba para abajo en lugar de... Y en realidad no nos va a cambiar quien nos gobierna, nosotros tenemos que cambiar. Si cambiamos nosotros como sociedad, como individuos que conformamos la sociedad, de nosotros surgirá con el tiempo representantes de ese cambio hacia una vida mejor, ¿no?
Entonces, no es solo exigir a quien nos gobierna, sino también qué estamos haciendo nosotros para que estas cosas se disipen, desaparezcan, aquello que genera desestabilización o desequilibrios en los bolsillos de las personas, en las emociones de cada uno, en la realidad de cada persona, ¿no? Porque está mal el asalariado y está mal el empresario, es decir, es que nos afectan a todos de una o de otra manera los problemas que hay, pero todo viene arrastrándose a partir de lo que hacemos cada uno de nosotros. Yo sé que lo que estoy hablando es a no muy corto plazo, como un cambio que sea visible a nivel mundial, porque empieza por lo que pueda hacer yo por esta sociedad. Y entonces, si yo empiezo a hacer un esfuerzo dentro de esta sociedad para ayudar a que cambie no solo la sociedad en la que yo estoy, sino el mundo del cual formo parte, comenzará a ser algo desapercibido y muy poco valorado, ni siquiera a veces por los que están cerca. Pero no es que yo hago las cosas para llamar la atención de los demás. Hago lo que entiendo que sería mejor para bien de todos. No importa que los demás lo vean o no. Y esto que estábamos hablando, no hay mucha gente buscando ejemplos para hacer las cosas bien, sino que hay más gente buscando ejemplos para hacer las cosas fáciles. Y no es lo mismo. Entonces, cuando hay alguien que está tratando de hacerla bien y es esforzándose, no es tan tentador de seguirlo como ejemplo a cuando vemos a aquel que está tratando de hacer lo que le resulta más fácil y de buscar un éxito inmediato, bueno, con el menor esfuerzo posible. Entonces, depende del ejemplo que tomamos también, es la vida que vamos a tener y va a ser nuestro aporte para esta sociedad. Si la ayudaremos a salir adelante o la vamos a hundir un poquito más, a partir de que tratamos de sacarle lo poco que puede haber ahí a disposición para tomar nosotros, en lugar de ver qué podemos aportar nosotros. La sociedad no va a mejorar porque haya mucho dinero para que la gente esté bien. La sociedad va a mejorar, para mí, ¿no?, a partir de lo que cada uno de nosotros de corazón podamos dar para ayudar al bienestar de todos. Pero bueno, estoy hablando de un mundo más equilibrado y hablo del mundo. No puede, en un mundo así, hacia un futuro, no puede haber personas que aparezcan en las revistas teniendo sumas de dinero que no lo mueven ni países completos, y hay países que buena parte de su población careciendo siquiera de lo básico y necesario. A veces por malas políticas, por mal manejo, pero a veces también por cuestiones de la propia naturaleza, ¿no? Hay países en donde la naturaleza azota, se mueve, se expresa con tanta fuerza, y los cambios naturales que está habiendo, que la gente no tiene forma de cambiar y de modificar esa realidad y la realidad de su vida, ¿no? Entonces, bueno, el resto del mundo que sí tiene tal vez posibilidad y podría hacer algo, podría ayudar a reubicarlos o a cambiar tal vez o a mejorar un poco esa realidad. Bueno, falta tiempo para que eso se vuelva una realidad mundial, pero empieza por uno, es decir, no, para mí no nos van a cambiar ningún gobierno que nos imponga hacer las cosas bien a los que no queremos hacerlo. Es decir, los que somos cómodos y egoístas, no nos va a gustar que nos imponga ser amorosos, altruistas, pensar en el prójimo, esforzarnos por el que necesita y no tiene. No nos va a gustar que nos fuercen, ¿no? Entonces batallaremos esos gobiernos que intentan traer un bien y un equilibrio para todos. Entonces tenemos que buscarlo nosotros. Es decir, empieza por el individuo que somos el cambio. Hay otra preguntita que nos llegó que dice: ¿por qué cuando uno entra en la búsqueda espiritual duele todo más? Ver la gente como desnuda, los perros buscando algo para comer. De Silvia nos llega esta pregunta. Es que, si se quiere, cuando uno comienza a recorrer el camino espiritual con conciencia y voluntariamente, es como, bueno, salvando las distancias,
resucitar, es decir, volver a la vida, ¿no? La mayor parte de las personas, si vale la contradicción de la expresión, pero viven muertos. Es decir, la vida espiritual no es tomada en cuenta y parece que la única vida es esta material. Entonces, vale el coche que tengo, no el conductor que soy. Es decir, el espíritu se le presta poca atención. Cuando comienza el conductor a ver a través del coche, y no sea el coche que está mirando, empieza a ver a los otros conductores, empieza a ver el espíritu en los demás, empieza a verse la realidad y no la apariencia. Antes veía todos los coches brillosos, lujosos y cuidados, que es lo que cada persona intenta aparentar. Pero después empiezo a ver la realidad del que conduce, ¿no? Y sus dolores, y sus heridas, y sus afecciones, y sus debilidades. Es decir, sus debilidades para poder tratar con la vida. Entonces, sí, empieza a doler más la realidad. Esto yo he hablado ya últimamente con más repetidas veces, ¿no? Es decir, la felicidad no es algo que fácilmente se pueda alcanzar mientras siga habiendo una persona que tiene necesidades, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a tomar más conciencia de que existen esas necesidades, aparentemente me alejo de la felicidad, pensando en esa felicidad egoísta de que me interesa lo que yo estoy haciendo y lo que tengo y no me preocupa a los demás. Cuando me ocupa lo que a los demás les sucede, intento hacer algo, sufro porque me puedo poner en ese lugar, ¿no? Porque siento lo que están pasando como algo propio. Esto no está mal, lo malo sería que me desequilibre la emoción y de alguna manera me paralice o me impida avanzar, pero cuando yo puedo manejar esa situación de forma que pueda volcarlo, lo que he aprendido, lo que tengo a disposición de los demás, ponerlo a su alcance o bueno, llevarlo a mis manos para poder brindarlo, para irradiar, entonces siento una alegría espiritual de poder compartir, pero a la vez siento también el dolor de ver cuánta necesidad y cuánta necesidad que hay que puedo ver desde mis ojos o desde mi corazón, y cuánta inconsciencia por parte de las personas que padecen por esto, ¿no? Porque, es decir, uno siente como una especie de impotencia ante la realidad que uno no puede cambiar porque no depende de uno en sí que cambien, sino de lo que los demás hacen con lo que tienen a su disposición. Cuanto más personas sean que ponen a disposición del necesitado lo que es de su necesidad, habrá menos necesitados. Pero mientras haya personas que están tan solo en la intención de querer hacerlo y no lo hacen, bueno, seguirá habiendo necesitados y seguirá habiendo personas que no conocerán del equilibrio, de la paz, del bienestar, del compartir, porque tan solo se quedaron en la intención, ¿no? Entonces, me duele más lo que los demás padecen cuando veo lo que padecen, ¿no? Tal vez, bueno, es el momento de abrir los ojos hacia la vida espiritual que me lleva a encontrar, a poder ver esa realidad. Y otra preguntita más, dice, ¿hay diferencia entre misericordia y compasión? Sí. La compasión, como hoy hablamos, es muy profunda, muy elevado, y alcanza a toda forma de vida que se expresa. La compasión encuentra límites en la conciencia de los individuos, ¿no? Nosotros podemos llegar a sentir, bueno, hay personas que lo expresan así, por ejemplo, personas que tienen compasión por un perro y no lo tienen por un ser humano. Que esto no es ni más ni menos que lo que la persona siente. Hay personas que no es así, más sienten por un ser humano que por un perro, ¿no? El Creador siente compasión
por un átomo que conforma, es decir, de alguna manera un conglomerado atómico de una forma que alberga, contiene o permite la expresión de una esencia espiritual. Quiero llegar al hecho que dependiendo de la evolución de la conciencia de cada uno, la compasión se la comprende desde otra dimensión, ¿no? Esa dimensión en donde uno se encuentra o a la que uno se va acercando o con la que uno se va reencontrando, ¿no? Esto en cuanto hacia a la compasión. Y la misericordia, de alguna manera, bueno, tiene que ver, si se quiere, más cercano al ser humano de alcanzar y de comprender desde el compartir, el considerar, el sentir también la necesidad del prójimo, de un semejante, como algo propio, ¿no? Entonces, desde ese lugar tratar de acercarse al otro, al necesitado, como un semejante, a compartir lo que es de su necesidad, mientras esté a mi disposición, o todo lo que esté a mi disposición, compartirlo con él. A comunicarse también es muy profundo, no son cosas que sintamos muy comúnmente en la sociedad, ¿no? La misericordia, sí podemos hablarlo y podemos, como se formula la pregunta, tratar de entender lo que significa, pero para llevarlo a la práctica no es tan simple, no es tan sencillo, ¿no? No es tan solo el sentirlo, también tiene mucho que ver con esto que tanto hablamos del trabajo interno, qué es lo que yo he ido conquistando, con qué cuento, cuáles son los bienes que tengo para compartir. Bueno, desde esa misericordia con la necesidad de los demás, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que tengo, de alguna manera, lo pongo a disposición, lo comparto con los demás. Entonces, bueno, tengo una actitud más misericordiosa con el prójimo, con el necesitado. Siempre, a ver, yo nunca quiero que nada se estructure a simplemente pensar que lo entendemos porque alguien trató de darnos una explicación. Es muy amplio, cada uno tiene que ir viendo hasta dónde puede profundizar en su corazón, cuántas cosas que hay en él que la mayoría desconocen, ¿no? Qué simple, cuán cerca está de la vida de todos el amor para compartir a través de él todo momento y situación. Bueno, cuando empezamos a ver con misericordia, podemos acercarnos más a esa realidad y disponer de esos bienes dentro del corazón. Gracias. Bueno, vamos llegando al final del programa. El próximo programa vamos a tocar otro tema que tiene que ver con este trabajo del cual tanto hoy nos habló Daniel. Y el otro programa siguiente, contaremos con tu presencia. ¿Sí? Volveré. Si los aburro a la audiencia. A nosotros no. A la audiencia, bueno, pero estamos para la audiencia. No, sería lindo por ahí que la audiencia, si tiene, hoy hubo varias preguntas, y si tienen algunas preguntas y propuestas de temas también. Nosotros habíamos estado viendo, y por ahí tal vez lo dejamos como alternativa, un tema que tiene que ver con la verdad, con el autoengaño, con el ser sincero con uno mismo, un poco definirlo para ese lado como título, pero bueno, el tema sería más o menos ese. Te comento, Enzo, que no te lo había comentado. Me desayuno. Muchas gracias, Daniel. Será hasta la próxima entonces. Un gusto, nos estamos viendo pronto. Gracias. Gracias, Guillo. Bien, como siempre digo, abrazos de amor y voluntad. Enzo. Muchas gracias. Le agradecemos a Sebastián, que ha estado en los controles,
Ezequiel, que bueno, que ya partió y ya los habíamos saludado. Esto siempre te lo estoy tirando a vos, que te acuerdes, claro, para no... Pero yo estoy de espalda aparte, para la gente que no ve es más fácil. Bueno, hay que decir muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.